Bien, ¿cómo andan? Bien, me alegro. Bueno, hoy vamos a hablar de básicamente la ilusión del diseño de agonía. Yo esta conferencia la vengo armando hace aproximadamente 7, 8 meses, no específicamente para la conferencia, sino un análisis propio, una investigación que hice utilizando lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? En game design específicamente. Y todas lo que son las conclusiones, ¿no? de esta investigación, bueno, se las quiero compartir a ustedes para que tengan un poco más de noción a futuro, si es que quieren utilizar esta herramienta, ¿no? Dentro de la disciplina de design. Vamos a ir rápido por prácticamente todo porque es un montón de data, ¿sí? Así que bueno, de principio, mi nombre es Matías Ruiz Torres, ¿sí? Soy game designer y product owner, tengo más de 6 años de experiencia en la industria de los videojuegos, ¿sí? Me recibí como desarrollador en la parte de programación, en lo que es Image Campus, allá por 2019. Después también soy profesor, ahí en la institución, en lo que es la rama de diseño. Y también soy profesor en la tesis de Image Campus, que abarca tanto desarrollo, arte y game design, ¿sí? Este es mi background y con el que voy a estar parándome también, ¿no? Para lo que es toda la conferencia, que es de un lado profesional y técnico, no tanto de gustos o que puede ser sí o no. Bien, este es el primer concepto con el que vamos a hablar y lo que va a ser el eje central de toda la conferencia, ¿sí? La IA, ¿sí? La inteligencia artificial, es un bibliotecario. Esto es fundamental y voy a desarrollar más adelante sobre este concepto, pero ya lo tienen en la cabeza como un término, como un tema de los que nos vamos a ir agarrando, ¿sí? Es la perspectiva que le voy a estar dando a toda la conferencia. Ahora, como prólogo, el por qué, ¿no? Realmente me senté a armar esto y por qué me senté a investigar sobre la inteligencia artificial. Hay varias cosas, ¿sí? Y son los catalizadores que hicieron que estemos hoy acá, ¿no? Y me estén escuchando. El primero es que me estaba quedando afuera. Después les pase a varios de ustedes, ¿no? Que digan, che, hay una herramienta nueva y de repente no la estamos manejando, no la estamos usando y la competencia la está usando. Siempre del lado de punto profesional, ¿no? No como usuario normal, común y corriente, eso no nos interesa. Si quieren leer el diario con inteligencia artificial, bien, pero no me interesa eso, ¿no? Para lo que es el lado profesional. Después, yo personalmente no soy muy partidario de la inteligencia artificial, así como la venden en el lado de marketing, así que dije, bueno, me tengo que sentar a ver cómo es esto realmente, en vez de que te disguste algo únicamente por opiniones. Entonces, para eliminar todo tipo de opinión, dije, me tengo que sentar a aprender esto. La tercera, que es una de las más importantes, ¿sí? Es que, como soy profesor, en la parte educativa lo estaban usando para hacer parciales, para hacer tareas, para hacer cosas que las hacían completamente mal. Entonces yo no puedo sentarme e ignorar una herramienta tan grande como esta y dejar que los chicos hagan cualquier cosa. No puedo hacer eso, ¿sí? Entonces me tenía que sentar a aprenderlo para enseñárselos a ellos. Bien, el cuarto, obviamente un desconocimiento bastante grande sobre este tema, más allá de que yo vengo con un background de programación, sé lo que es una inteligencia artificial, sé cómo funciona y sé las cosas me pueden obtener. Ahora, aplicada a esto, no necesariamente significa que lo sé. Entonces, bueno, como hay un desconocimiento muy grande. ¿Sí? Y la siguiente, obviamente, muchas cosas que habrán experimentado muchas personas es un miedo. Como, bueno, ¿qué onda? ¿Nos va a dejar sin laburo? A los game designers. No sé si acá cuántos son devs. A ver, levanten la mano los que son devs. Bien, bastantes. ¿Quiénes quieren ser devs? Capaz que todavía no son devs. Bien, bueno. Capaz es como, ¿y qué hacemos? ¿Vamos a laburar de esto? Nos quedamos todos sin laburo. Estamos locos. Bueno, también está para esto. Entonces, como primero, ¿sí? Vamos a hablar un poco del camino que realicé, lo que fui aprendiendo, principalmente lo que fui aprendiendo, y que se los quiero transmitir, ¿no? Todo esto que aprendí está validado, no es solo opiniones, casi no hay opiniones, muy poquito. Pero siempre con una postura profesional, por eso el hombre ahí con una herramienta, ¿no? Pura y exclusivamente profesional. Bien, después, cómo se usa esta herramienta en game design y específicamente cómo se usa esa herramienta en sus diferentes áreas. No es lo mismo aplicarlo a system design que aplicarlo a level design, que aplicarlo, ¿sí?, a diferentes ramas. Esto hace que cambie mucho el uso y su aplicación.
Las siguientes son los criterios de uso, y esto que vamos a estar viendo. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cómo uno se puede sentar y decir, ¿utilizo la inteligencia artificial para esto? ¿Sí o no? Y después es responder la pregunta del millón, que la vamos a responder bastante rápido, ¿vale? Que es, ¿nos va a dejar sin laburo? ¿Es un reemplazo? Vamos a ver, ¿sí? Pero bueno, vamos a arrancar con la parte 1, que es la inteligencia artificial en las diferentes ramas de Game Design. Game Design está dividido en un montón de ramas, ¿no? Como sabemos. Vamos a ir con bullet points muy rápido. Esto es un resumen de la totalidad. Obviamente, si hablamos de level design, es gigante el level design. No es solamente una cosa, entonces vamos a ir rápido porque tenemos media hora nada más. Así que sepan disculpar si es que vamos a las chapas. Así que arrancamos con System Design, ¿sí? El más clásico de todo está hecho a base de sistemas. Podemos decir que la inteligencia artificial genera estructuras de loops, ¿sí? Ramificaciones conocidas, cosas que podemos validar. ¿Por qué? Porque es información que podemos rescatar, información que está en algún lado, que alguien la validó, que en algún lado puede ser un foro o puede ser incluso, podemos decir, un conjunto de gente validando, ¿no? Como puede ser los Games Awards o puede ser los DICE, por ejemplo, que dan un montón que comentan cosas buenas sobre los juegos y demás. Bueno, podemos sacar ese tipo de información. Entonces, podemos hacer esto. Pero nos encontramos con un montón de problemas, ya directamente, ¿no? ¿Cuáles son estos problemas? Repite. Podemos hacer foco en esto, a futuro, pero repite, no crea nada nuevo. No puede crear nada nuevo. Entonces repite, eso nos puede servir o no, dependiendo. Profesionalmente hablando, si a nosotros nos dicen tienen que crear, por ejemplo, la copia de un juego, que eso se hace mucho en el ámbito mobile, bueno, fantástico, no tengo que sentarme a hacer el diseño que ya está hecho y probado hace un montón de décadas. Fantástico. Y después, tampoco tiene priorización sobre lo que ustedes quieren transmitir con ese core loop específico, ¿no? Entonces se pueden sentar y decir, yo con este core loop quiero transmitir estas emociones, o en esta parte de progresión quiero hacer las diferentes cosas. Bueno, no lo puede priorizar eso, porque no necesariamente sabe lo que ustedes quieren transmitir y cómo transmitirlo. La IA es un conjunto de información, no es un ser humano. Bien, vamos rápido, por eso. Ahora pasamos a UI UX Design, que es la parte más visual, donde podemos decir que plantea estructuras, ¿sí? Y flujos conocidos. La parte de UX y la parte de UI está muy planteada en lo que es el internet. Se puede obtener esta información con la que ustedes pueden aplicarla a sus juegos. Obviamente en forma de ingredientes, no necesariamente en forma de recetas. No es que copiamos y pegamos y funciona. Ustedes no es que agarran y copian la UI de otro juego y va a andar. No necesariamente. Pero la inteligencia artificial les puede traer, por ejemplo, todos los modelos habidos y por haber de UI de un shooter. Entonces le dice, bueno, los shooters tienen todo, por ejemplo, el HUD de esta manera y ustedes deberían respetar estas cosas. Ahora, nos encontramos con un montón de problemas, ¿no? Por ejemplo, no detecta fricción en la interacción, ¿no? Que vamos a tener nosotros con esa UI. Claramente, porque no interactúa. Nos da información. Nosotros esa información la tenemos que poner, ¿no? Al uso. Fantástico. Tampoco experimenta, por ende, ¿no? Como pongo ahí, a febrero se va la UX, porque es un desastre. Pero es obvio, es una limitación. No es que es una crítica solo de, la IA es malita. No, o me trae toda esta información. Ahora, yo no puedo recaer con esa información y decir, la inteligencia artificial me va a diseñar el juego. Si se ponen en ese lado, va a ser erróneo. Después, para narrativa. Probablemente narrativa sea el tema de discusión más grande en cuanto a reemplazo, per se, porque es verdad, nos genera un montón de nombres, nos puede generar backstory, nos puede generar, ¿sí?, estructuras superficiales muy completas y rápido, con muy pocos prompts. ¿Sí? Le tiramos 3 instrucciones y nos dice, sí, acá tenés, tomá una ciudad toda armada, cómo se vivencia y un montón de cosas. Entonces, ustedes pueden armar un montón de world building con esto, pueden armar historias, personajes, trasfondos fantásticos. Se puede hacer y está muy bueno porque del lado profesional ahorra tiempo. Y cuando trabajamos, todo lo que se había que hacer era para ayer. Entonces siempre queremos hacer las cosas rápido, ¿no? Ahora, problemas encontrados, ¿no? El tono es inconsistente. No sabe lo que es tono. Cada vez que ustedes le dan enter a una nueva instrucción, es alguien nuevo hablando prácticamente. No pónganse a pensar como si fuera una persona nueva que les da una respuesta nueva. Después,
Problema de pacing. No entiende sobre pacing. En la inteligencia artificial, eso entienden ustedes. Ustedes entienden, como están leyendo, además, el pacing es en cierto modo percibido. Bueno, ustedes les pueden dar una película a alguien que dice muy lenta y otra persona dice muy rápida esta película. Entonces el pacing es percibido. ¿Sí? Y tampoco puede sostener información compleja, ¿sí?, a lo largo del tiempo, en el sentido de que ustedes no pueden, por ejemplo, decir, no, esta persona capaz le tenía miedo a tal cosa y lo usan como algo muy específico y después que eso se tenga en cuenta a futuro. ¿Sí? No sé qué tanto conocen capaz los yoyos. Bueno, parece que está escrito por ellos, que al principio muestran algo y después no existe. Bien, balance. Genera tablas, simula curvas, todo lo que sea datos, uso de datos, simulaciones, generar estructuras, fantástico, muy bueno. ¿Sí? Ahora, nos encontramos con otros problemas, más limitantes, ¿no? No evalúa impacto emocional o motivacional de cada ajuste hecho. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos ajustando. Todo lo que sea balance es ajustar para que se sienta mejor. No siente, no percibe, no toca el juego, la inteligencia artificial. Por ende, no podemos recaer con esto, pero sí en obtener, ¿no?, todas estas cosas. Ahora, ¿qué otro problema encontramos? Que no calibra flow ni esfuerzo percibido, porque no experimenta. Entonces, bueno, nos vamos encontrando con ciertas cosas de repente, siendo información que decimos, che, ¿para esto va? ¿Para esto? A ver, no va. Level Design, por ejemplo, plantea rápidamente layouts. ¿Sí? Le dice, bueno, estos tipos de juegos tienen estas zonas que normalmente se utilizan, ¿sí?, este tipo de diámetro, este tipo de alturas, este tipo de visiones. Bueno, todo eso se lo puede traer porque es información validada. Ahora, seguimos con problemas. No entiende sobre pacing. Nuevamente, estamos cayendo en cosas, ya que estuvimos hablando. No va a entender sobre pacing porque no lo experimenta. No le podemos exigir pedir eso. Tampoco entiende sobre problemas técnicos resultantes de playtesting. Eso lo resuelven ustedes y lo tiene que probar un ser humano, ¿no? Y probar cómo de repente no puede abrir una puerta, pues esa puerta de repente no parece una puerta. La inteligencia artificial no se va a dar cuenta de eso. Si ustedes recaen en eso, van a fallar como diseñadores. Bien, yo acá les traje un ejemplo muy rápido, ¿sí? Yo estoy trabajando en un proyecto, ¿sí?, con unos chicos, unos estudiantes y profesores de Image Campus, donde estamos haciendo un proyecto, ¿no?, de un juego que parece una especie de un Overcooked, no sé si lo tienen visto, y del Planta vs Zombies, una combinación. Top down, la vista, no se pueden ver las cosas que se hacen, un lado la cocina, el otro lado el Tower Defense. Para probar, a ver hasta dónde eran los límites de la inteligencia artificial, dije, bueno, che, probemos, ¿sí?, a ver qué onda la parte de level design, que puede ser muy útil para la inteligencia artificial. Bueno, por un lado me encontré que con una herramienta específica de level design, me agregó un montón de información, que no me sirve para nada, porque level design es sentarse y armar el nivel. Es jugar con Legos, no escrito. ¿De qué nos sirve lo escrito si me estás alargando lo que yo ya te puse, ¿eh? Muy técnico, ¿no? Es un prompt muy técnico, me lo pasó y me lo alargó. Y después, ChatGPT, yo tengo principalmente lo que es un GPT Premium, ¿sí? Porque toda esta herramienta le dice el free no. Pero el Premium va un poco mejor. Yo tengo un GPT que armé y lo entrené yo a mano en estos meses. Me dio algo en formato ASCII, ¿sí?, por lo menos con caracteres, me dio una especie de nivel. Ahora, no lo usen para esto, es un error usarlo para esto, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes se sientan y miran esto, ¿sí?, yo puedo después compartir la PPT y todo, pero este era el nivel que tenía que proponer, el nivel que yo le armé y le dije precisamente como debería ser en medidas, me cambió las medidas, me agregó una isla. Bueno, eso es el problema de la IA. No empieza a agregar cosas, empieza a tomarse libertades creativas cuando uno no se lo pide. Incluso aunque nosotros le pongamos reglas. Eso es muy importante. Nosotros cuando usamos la inteligencia artificial, lo más importante es poner reglas, límites. Si no tiene límites, es muy difícil trabajar. Ahora, pasando a documentación técnica. No tengo muchas cosas buenas a decir para decir de documentación técnica, salvo que te genera templates muy rápidos. Muy rápidos, eso es verdad. Ahora, en base a lo que vengo corrigiendo, como profesor, no es técnico, menos si copian y pegan, ¿sí? No entiende sobre corner cases, cualquier game designer o hay persona que quiere ser game designer sabe lo que es un corner case. ¿Qué pasa si? Bueno, no tiene ni idea de eso, claramente, ¿sí? Y mezcla información, eso es lo peor de todo. Por ejemplo,
En la facultad lo que pasó es que había casos donde tenían que analizar un juego, lo analizaban con ChatGPT y creaba cosas nuevas. O por ejemplo, el último Battlefield que salió, imagínense que dice, bueno, pueden cazar tiburones porque en algún momento vio agua. Entonces, eso dice la inteligencia artificial. No pueden recaer con esto siendo profesionales. Ahí está el tema. ¿Sí? Entonces, con todo esto hablado, que parece bastante de palos, ¿sí? Pero en realidad no son palos, es entender, ¿sí?, hacia dónde llegan las cosas, cuál es el límite de estas herramientas, y no sentarse en una postura de marketing que nos venden cualquier cosa, sino decir, bueno, fantástico, yo soy un tipo técnico, laburo de esto, ¿cómo lo aplico en serio? No me digas que el CEO le gustaría recortar a todos y sacar X cantidad de plata. Fantástico. Podemos decir que la inteligencia artificial, en base a todo esto, no crea nada nuevo. No puede crear cosas nuevas. No puede, es una limitante que tiene. Ahora, sí puede copiar, muy importante. Sí puede reformular algo, también muy importante. Y puede combinar. Entendiendo este limitante, nosotros podemos usar la inteligencia artificial dentro de Game Design para nuestro favor. Y específicamente para nuestro favor. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a ver esa parte de cómo usamos la inteligencia artificial como una herramienta de análisis y de organización. La parte donde decimos, ok, ¿dónde va a destacar esta herramienta? Porque tiene sus elementos donde destaca y es muy potente. Ahora, por ejemplo, recuperación de elementos técnicos. Game Design está basado en un montón de frameworks. En un montón de libros. ¿Tienen tiempo de leer todos esos libros ustedes? Bueno, puede que sí, puede que no, puede que ni que tengan ganas de hacer eso. Fantástico, pueden recuperar esos elementos técnicos de manera precisa. Pueden también traer frameworks, los pueden combinar esos frameworks a ver qué dice uno y qué dice el otro al respecto de lo mismo, opiniones. Eso sí lo pueden hacer y está muy bueno. También pueden hacer una comparación entre juegos, sistemas y estructuras. Si nos sentamos en términos de comparación, sabemos que estamos hablando, cualquiera que sea técnico, de benchmark. Estamos hablando de benchmark. ¿Sí? El benchmarking con lo que es la inteligencia artificial es muy bueno, es muy rápido, es muy efectivo. Ahora, tiene sus temas de que obviamente te trae información que no necesariamente corresponde todo el tiempo con lo que estás validando, ¿no? Pero les doy un ejemplo. Yo personalmente tardaba en hacer un benchmark muy preciso de 3, 4 juegos en comparación a uno, algo de 12 horas. De todo el juego, muy complejo. Con esto lo bajo a 3, 4. Es bastante la diferencia. Pero eso no significa que el primer prompt que me tira va a estar bien. Más no está bien. Hay que reworkearlo. Y hay que saber la información que está manejando. Porque muchas veces le falta información. Es como, no me pusiste esta mecánica clave de este juego. Pero si ustedes no lo saben, ¿cómo van a saber que tienen que arreglar eso? Es muy importante eso, ¿no? Ahora, yo creo que es el elemento donde más destaca, más allá de obtener información por el otro, bueno, en Google lo pueden hacer claramente, pueden prototipar a la velocidad de la luz. Y además, pueden prototipar gente que no es técnica con las herramientas. Eso es fundamental. Hay gente que capaz no sabe usar Unity o no sabe programar necesariamente con Unity. O con Unreal. Bueno, con esto pueden prototipar. No programar, no van a ser programadores, pero pueden prototipar muy rápido sin necesariamente tener una skill alta técnica. Y esto sirve un montón. Yo lo enseño mucho en Image Campus esto. Para que los chicos puedan prototipar y puedan bajar sus ideas. Porque Game Designer pasa eso. Tenemos ideas. ¿Cómo las bajamos? ¿Cómo las probamos? Porque siempre quedan en el papel y eso no sirve para nada. Tenemos que probarlas. Y después tiene otra parte donde destaca mucho, que es en todo lo que sea simulación. Ahí está muy bueno simular cosas con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues usamos datos. Si tenemos un conjunto de datos y le aplicamos ciertas variables, ¿hacia dónde llegan esos datos? Simulamos. Esto nos ayuda mucho. ¿Sí? Se utiliza mucho en ciencia incluso la parte de simulación con los datos. Entonces nosotros podemos usarlo a nuestro favor. Sabiendo que estos son todos los elementos donde destaca, podemos llegar a la conclusión rápida de que claramente nos ahorra tiempo. Es una herramienta para ahorrar tiempo. Porque vivimos en un mundo acelerado donde queremos todo para allá. Ahora, disculpen la tos, pero el tiempo está mejor. Ahora, tenemos un pero. ¿Sí? Siempre hay como algo que la información tiene que existir. Acuérdense, ¿no? Si la información tiene que existir, significa que no hay nada creado de nuevo
Por ende, nosotros le tenemos que dar esa información a la inteligencia artificial o en algún lado del vasto Internet tiene que existir. Pero si no existe, están al horno. La tienen que tener en algún lado. ¿Sí? Así que ahorra tiempo, la información tiene que existir, por ende, nos va a ahorrar tiempo de investigación, no de invención. Y esto es muy importante. Nos va a ahorrar tiempo de buscar la información que necesitamos para que nosotros creemos. Todo el tiempo que no gastamos buscando esa información la vamos a gastar creando cosas, probando, no buscando esa información que tal vez no nos sirve tanto. ¿Sí? Tenerla, buscarla, leerme todo el libro. Solo necesito un párrafo rápido. Pues pasa eso en la industria. Tenemos que trabajar rápido. ¿Sí? Sí, bueno, pasamos al próximo capítulo, donde puedo afirmar directamente que no es un reemplazo. Y lo voy a afirmar de manera técnica, no necesariamente de una opinión. ¿Por qué? Les voy a presentar primero analogías, antes de llevarlos al porqué grande. Como les dije antes, la inteligencia artificial es un bibliotecario. Es un bibliotecario, ¿sí?, que necesita tener libros para ser un bibliotecario. De algún lado tiene que estar escrita esa información. Además, el bibliotecario no necesariamente escribe sus propios libros, sino que es bibliotecario con libros ajenos. Por eso es un bibliotecario. Yo lo planteo como bibliotecario. Tiene toda la información habida y por haber para obtenerla rápidamente. Eso no significa que vaya a crear nueva información. ¿Sí? Es más, necesita estas estructuras existentes. Sin datos no sirve de nada. Tiene que tenerlos bien planteados y bien detallados. ¿Sí? Por ende, nosotros podemos decir también que puede simular una bruja, ¿no?, como otra analogía, pero no necesariamente sabe a dónde quieren ir. Puede darle, ¿no?, por ejemplo, otra analogía que les puede dar una receta para cocinar, pero no necesariamente va a crearles platos nuevos, porque no es el uso que se le tiene que dar a una inteligencia artificial. El error es el uso que nosotros queremos darle a una inteligencia artificial y no el uso que realmente propone. También que estamos condicionados por lo que dicen los demás. ¿Sí? Por ende, la IA no va, ¿sí?, a diseñar, va a reaccionar porque son reactivas. Las inteligencias artificiales no son constructivas, son reactivas. Ustedes le tiran algo, tiran un prompt y responde. ¿Sí? Así que ténganlo en cuenta. Y otra analogía que les dejo antes de pasar, ¿sí?, que acá la tengo anotada, que usar la IA para diseñar un juego completo, ¿no?, esa de apretamos un botón y tenemos un juego, que es una boludez, claramente, es como pedirle a un GPS, ¿no?, que invente un país. Es exactamente lo mismo, ¿no? Es como, bueno, sí vamos a tener el conjunto de rutas, pero no necesariamente te va a decir a dónde tenés que ir y dónde está cada país. Bien. Esta imagen es representativa de un usuario diciendo esto está muy bueno, con 3 estrellitas, muy bueno tu juego. Fantástico. ¿Qué significa? Que es un usuario que experimenta, que tiene una vivencia. Esto es lo que no puede hacer una inteligencia artificial. Por ende, ahí es donde nos sentamos y decimos, ok, todo lo que tenga que ser relacionado a experimentar, a ser creativos, no va a poder. Va a obtener datos. Para eso sirve la inteligencia artificial, para obtener datos rápidamente. Y les traigo esta quote, ¿sí?, que increíblemente la dijeron la semana pasada. Por ende me vino rápido para lo que es la conferencia de esto. Es más, armé todo este capítulo en base a esa quote y quedó muy bien. ¿Sí? Que se las voy a decir en español por si no manejan en inglés o por si allá está muy chico. ¿Sí? De que no hay creatividad que pueda existir por definición en ningún modelo de inteligencia artificial porque es basado en data. Eso es lo que dice esta quote. ¿Sí? No puede haber creatividad por definición porque la IA está basada en data. ¿Quién dijo esta frase? La dijo Stross Zelnick, que es el CEO de Take-Two. Si no saben quién es el CEO de Take-Two, ¿sí?, tiene bajo su brazo Rockstar. Tiene el producto más exitoso de la historia. Tiene GTA. No podemos estar muy en contra de una persona, claramente algo sabe de negocios, ¿no? Pero bueno, obviamente puede estar con algún tipo de bias en el momento de hablar, pero podemos sentarnos y analizar esta frase a un nivel milimétrico de por qué no puede haber creatividad. Fantástico.
vamos a hablar un poco de qué significa data driven o basado en datos en cuanto a la inteligencia artificial. Nosotros no podemos sentarnos y decir qué linda la inteligencia artificial, hace esto, lo otro, si no sabemos cómo funciona. Con esto vamos a entender cómo funciona la inteligencia artificial. Fantástico. Primero tenemos dataset, ¿sí? Como el icono muestra ahí. ¿Qué son los datasets? Son un conjunto gigantesco, inmenso de datos. Todos los datos habidos y por haber, bueno, los tenemos ahí. Tenemos una capacidad computacional, ¿no? Si ustedes se piensan o se preguntan por qué de repente las GPUs y los CPU todo sale muy caro, bueno, porque lo están usando para armar, ¿sí? Para agregarlas a lo que es una LLM, ¿sí? Para que tengan más capacidad de procesamiento. Mientras más fuerte es su GPU, su CPU, bueno, mientras más tenga en línea, más capacidad de procesamiento tengo. Más cuando hablamos de muchos datos. Imagínense spreadsheets que son más grandes que esta sala. Y después tenemos a eso, todo esto atado, una LLM, ¿sí? Que es una Large Language Model, ¿sí? Que es un tipo de inteligencia artificial que se basa en la parte de texto y hablado con nosotros, ¿no? Como es la inteligencia artificial que se encarga de eso, ¿no? Nosotros le tiramos texto y nos devuelve algo hablado. Bien, si nosotros tenemos todo esto y lo juntamos, podemos decir que tenemos una inteligencia artificial, la que usamos. ChatGPT es esto. Bien, ahora, en base a que los datasets, acuérdense, este conjunto de datos, ¿sí? Significa que por definición es backward looking. Backward looking significa que mira hacia atrás. Toda la información que buscamos y demás que está en este dataset, alguien la puso. Alguien puso esta información ahí. Por ende, es pasada, ya es vieja. No es que esto mismo ahora está en un dataset, no lo está. Por ende, todo lo que sea en un dataset, por definición, es viejo, es backward looking. Por ende, backward looking, por definición, ¿sí? No puede ser creativo. No puede tener creatividad. Y esto es, por definición, técnica. Es imposible porque la creatividad, por definición, también es la capacidad de invención, de inventar que tenemos los seres humanos. De sacarnos de bolsillo una idea y decir, mira, acá tenés una pantalla. ¿Dónde vimos una pantalla en la vida misma, cuando éramos gente sin pantallas? No, hace muchos años. La creamos píxeles. Bueno, esa es la capacidad de invención, la de inventar. Entonces, todo lo que no sea relacionado, o todo lo que sea relacionado en realidad a la creatividad, no va a funcionar. No puede hacerlo. Es más, es pésimo. Es pésimo para hacerlo porque no puede. ¿Cómo va a hacerlo si toda su base de datos se basa en cosas pasadas y no puede proyectar cosas nuevas? ¿No? Por ende, no va a funcionar. Ahora, ¿cómo saber dónde usamos esta inteligencia artificial, ¿no? Con criterio? Esto es muy importante porque se pueden quedar con varias cosas de las que yo dije, pero en realidad deberían salir y probar también, ¿no? Entonces, primero principal, todo lo que sea data driven va a ser fantástico. La inteligencia artificial utiliza datasets, mucha capacidad de computación y utiliza LLMs o SMLs, ¿no? Que son más chiquitas y más técnicas. Bueno, va a ser fantástico. Por ende, todo lo que estuvimos hablando antes, recuperación de datos, ¿no? Simulación de dupes, prototipar. Podemos decir que prototipar rápido es recuperación de datos, porque estamos obteniendo datos de programación, ¿no? De alguien que ya lo hizo. Bueno, todo lo que sea esto va a ser fantástico, ¿sí? Y va a ser fantástico porque lo hace rápido. Y eso es fundamental para nosotros como profesionales. Después, si queremos hacerlo despacito en nuestra casa para algo propio, va a estar todo bien y nadie lo va a juzgar. Para lo que es el laburo, lo piden rápido para mañana. Fantástico. ¿Cómo usarlo con criterio? Probando también, ¿no? Ahora, a mí me gusta mucho este concepto, yo lo explico mucho en clase, que es el famoso find out and fuck around, que significa, ¿no? Como, bueno, probalo en base a joder, ¿no? Como estar ahí y decir, che, el fuego este quema, y probalo, a ver, y poner la mano en el fuego. Bueno, te quemaste, listo, es eso. Es lineal además esto, entonces respondes tu necesidad en el momento. Tienen que buscar esta información, tienen que probarlo por su cuenta, no se queden solo con lo que dice alguien por internet y demás. Ahora, es importante, para probar las cosas hay que tener una masterización de ese tema. Uno no puede venir y decir, voy a probar level design y tiraste 3 cosas y decir ya está bien si no saben nada de level design. Porque no van a estar viendo un montón de información que tienen que manejar. Tienen que masterizar cada vez de estos temas, ¿no?
¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no sabe distinguir algunas cosas. Y les doy un ejemplo que algunos capaz lo casan, otros no, pero podemos decir que la inteligencia artificial no sabe necesariamente discernir entre la Biblioteca de Alejandría y la Biblioteca de Alejandría de Reddit. No va a saberlo, no lo sabe distinguir, está en el internet, es información que les puede traer. Quedan ustedes saber qué es verdad y qué no, qué funciona y qué no. Entonces tienen que tener una masterización perfecta del tema. Si no, no lo usen todavía. Siéntense y primero aprendan a caminar, ¿no? Que es el siguiente paso. Ojo con el conocimiento y la experiencia. Primero caminamos, después corremos. ¿Para qué queremos usar la inteligencia artificial si todavía no sabemos tirar una línea de código? Eso es algo que yo le digo muchas veces a mis estudiantes porque es como, no, pero yo quiero, bueno, sí, pero está bueno que lo sepas hacer, porque en el día que no tengas acceso a la inteligencia artificial, no vas a poder resolver tus problemas. Y eso es un problema, ¿no? Más cuando el diseño resolvemos muchas cosas en papel. Muchos acá pueden que sigan escribiendo. Yo hago todo mi diseño en papel, personalmente. Entonces, no podemos saltearnos estos pasos. Tenemos que aprenderlos. Es algo que se hace mucho. Por ejemplo, en Image Campus nosotros damos primero las bases y después querés usar los zapatos rápidos, usalos. Pero sabés qué estás haciendo. Bien. Con todo esto, vamos a pasar al epílogo. Que el epílogo es un poco más separado de lo que venían charlando hasta ahora, que era más técnico, súper preciso y no tenía tanta opinión. Acá podemos entrar un poco en opinión. Y el epílogo está completamente armado sobre mi mirada, ¿no? Por lo que pueden estar en desacuerdo, pero estaría muy bien. Ahora, yo traigo a la inteligencia artificial como un afirmador del desconocimiento, porque muchas veces me senté a usar algo y dije, che, yo ese framework no lo conocía. Muchas veces era un framework nuevo, validado, otras veces era literalmente algo de un usuario de Reddit, que no necesariamente estaba validado. Que eso es un problema. Pero definitivamente me presentaba cosas que yo desconocía. Y si uno lo desconoce, lo tiene que ir a buscar. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en una industria que el conocimiento es fundamental, más allá de que lo podemos obtener rápido. Pero también puede ser un sesgador de la ignorancia esto. Y ese lo empecé a ver un poco más con aplicaciones directas, tanto profesionalmente, ¿no? en ambos lados, en el laburo de game design o directamente capaz en cosas del lado de como profesor. Y esto es peligroso para cualquiera de ustedes. ¿Por qué? Porque se van a estar armando una mentira que en algún momento va a explotar, ¿sí? Podemos decir que entonces la inteligencia artificial, ¿sí?, puede mostrar nueva información. Las puede traer a ustedes acá, a la mesa, y puede decir, che, todo esto no lo tenés, y te lo doy. Y está muy bueno eso. O incluso pueden, no solo, piénsenlo de otra manera, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. No solo pueden tener información que van y recuperan, que está muy buena, que la sacan de internet, sino que pueden ustedes, como por ejemplo yo ahora, estoy grabando esta conferencia, y yo esto lo puedo tirar a la inteligencia artificial y me lo puede bajar. Entonces, me trae y me la muestra esta información, me trae algo que yo estoy hablando ahora y lo voy a tener escrito. ¿Para qué? No sé, capaz de me sirve para algo, pero digo, lo puedo tener yo información. Que la puedo después ver, por ejemplo, analizarla a futuro, ¿no? Por ejemplo, para cuando doy clases y doy otra conferencia, a ver si dije muchos ademanes, si dije una palabra muchas veces para repetir. Bueno, yo solo lo puedo analizar con inteligencia artificial. No estamos bueno. ¿Por qué? Porque se basa en data pasada. Entonces me puede mostrar nueva información. Cosas que desconozco, cosas que nunca pude haber visto antes, a menos que lo haga de una manera muy específica. Y quiero ver si alguien se sienta realmente a escuchar un audio tan largo, ¿no? Y, lo dijo tantas veces. Es un laburo. Pero también puede encubrir tu desconocimiento. Ahora, esto puede ser muy positivo o puede ser muy negativo. ¿En qué lado es positivo? Y capaz que tienen que resolver algo de su laburo porque le piden rápido, bueno, lo pueden resolver con la inteligencia artificial. Ahora, no necesariamente es algo que sepan hacer, pero lo pudieron resolver. O vamos a un caso muy pago, tienen que cambiar una luz y capaz no saben hacerlo, bueno, la inteligencia artificial les permite hacerlo. Ahora, el problema es quedarse ahí y no avanzar con este conocimiento, no aprender sobre eso, ¿sí? Entonces, acá les dejo una serie de iconos que me parece muy gracioso, ¿no? Pues me pasó con alguien, claramente no vamos a dar nombres, pero pasó que, bueno, claramente no puede diseñar algo que diseño es en papel.
¿Dónde se diseñaban los juegos de mesa? En papel. Entonces, sin internet se cagó. No puede hacer nada. Sin tener su ChatGPT en el celular, no es diseñador. Vos no podés no ser diseñador porque no tenés una herramienta a mano. Ustedes tienen que ser diseñadores con la cabeza. Primero y principal. Después, ChatGPT nos va a ayudar a ser más rápidos, más veloces, pero eso lo usamos para el lado profesional. No para tomar lo que sería un atajo. El tomar atajos eventualmente los va a buscar y va a decir, si tomaste muchos atajos, vas a tener un problema. ¿Sí? Personalmente conozco gente que tuvo problemas por esto. Donde, che, estuviste 2 meses resolviendo esto, te pedimos una vez que lo resuelvas, no pudiste, y es como, che, pero ¿cómo lo resolviste antes? ¿No lo sabés eso? Y no lo sabían, lo estaban resolviendo con inteligencia artificial. No está mal. El problema es quedarse solo con eso. Con la información básica que uno tiene y no crece profesionalmente. Entonces, ¿no? ¿Qué podemos hacer con todo este conocimiento como para ir cerrando? Además que estamos a tiempo y sería la primera vez que llego bastante bien, ¿eh? ¿Verdad? No me tienen que echar. Puede suele pasar. Pero le voy a dejar 2 frases para cerrar todo esto. Que la primera es que la inteligencia artificial no es un diseñador, lastimosamente. Estaría bueno tener un diseñador más, pero no lo es. Ahora, es un espejo que nos ayuda a ver más rápido nuestras propias decisiones. ¿Qué significa esto? Se los voy a ejemplificar. Yo esta PPT la armé en gran parte con inteligencia artificial. ¿Cómo? ¿En qué partes y qué cosas? Bueno, la estructura, por ejemplo. Ahora, hay muchas cosas que me trajo que dije, che, esto está muy bueno para comentarlo así, para transmitirlo así, de esta manera. ¿Por qué me lo valida? Me dice, mira, en base a lo que dice este paper psicológico, en base a la parte cognitiva de cómo ustedes entienden y se quedan con la información y cómo la vamos manejando, está muy bueno. Fantástico. Cuando lo probé, había cosas que no me gustaron y dije, listo, me hace ver más rápido qué decisión quiero yo sobre esta PPT. Como todo bien esa parte teórica, este flow no me gustaba, entonces cambié algunas cosas. Pero ¿se puede usar la inteligencia artificial de manera efectiva? Sí, por supuesto. Y hay que usarla para todo lo que sea agilizar el trabajo, por supuesto. Pero después, nuevamente, nosotros obtenemos información. Es lo más importante eso, que se lo queden y se lo graben en la cabeza. Que para todo lo que sea tiempo de investigación, sí, se los va a ahorrar. No les va a ahorrar tiempo de invención, no les va a ahorrar tiempo creativo. No les va a ahorrar eso. No lo puede ser creativo por ustedes. Por definición, lógica, técnica, cualquiera que diga lo contrario está erróneo. ¿Sí? Le tienen que decir, sentate 2 segundos a ver cómo funciona la inteligencia artificial. Por ende, ¿sí? Podemos decir que tienen que usar la inteligencia artificial para pensar más y no para pensar menos. Piensen en todo eso, que es muy importante. No se sienten a decir, va a pensar más la inteligencia artificial por nosotros. No. Es una cuestión de que va a ahorrar ese tiempo de investigación y ustedes se sientan a pensar más. Pueden gastar más tiempo de su día o profesional que les están pagando para pensar más y no para pensar menos. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, gracias. Terminé a tiempo, primera vez. ¿Está bueno?